Nuestro invitado de hoy es uno de los tantos precandidatos presidenciales que dicen que no son candidatos. Estuvo aquí Roy Barreras el otro día diciendo que él no era candidato y nadie le cree. Roy Barreras, candidato. Pero en fin, aquí hoy está invitado en A Fondo otro de los precandidatos que se están lanzando. Así digan que no son precandidatos. Su nombre es Juan Carlos Pinzón y ha presentado su candidatura presidencial dentro del espectro de esa centro derecha. Yo diría que más de derecha, pero por ahí está nuestro invitado, Juan Carlos Pinzón. Él comenzó a hacer política con Juan Manuel Santos y fue nombrado ministro de Defensa de ese gobierno. Sin embargo, después de que se firmó el acuerdo de paz con las FARC, Juan Carlos Pinzón decidió decir, mire, yo no estoy de acuerdo, no puedo estar acá, no estoy de acuerdo con lo que se firmó, me voy. Juan Carlos Pinzón volvió a reaparecer con la llegada de Iván Duque al poder, porque lo nombró en Washington de nuevo como embajador de Colombia en los Estados Unidos. Al cabo de un tiempo, decidió abandonar la embajada en Washington y sorpresivamente decidió presentarse como candidato o como precandidato para las elecciones presidenciales del 2022. Sin embargo, Pinzón terminó adhiriendo a la campaña de Germán Vargas Lleras, que era el favorito en ese momento, pero que tampoco ganó. Hoy, de nuevo, vuelve al ruedo, así diga que no es candidato. Todavía no sabemos si va por firmas o si está esperando a que finalmente alguno de los partidos del espectro de derecha o de centro pues le den el aval. Y muchos sostienen en los corrillos del poder que ese aval de pronto puede provenir del centro democrático. Todavía no sabemos bien cuáles son las fichas ni el ajedrez que se va a jugar en estas elecciones del 2026, pero por lo pronto le doy la bienvenida a Juan Carlos Pinzón. María Jimena, encantado de volverla a ver. Hace Sí, años no compartíamos. Rato. En buena hora estar aquí conversando con usted y tal vez algunas precisiones para comenzar. A ver, ¿cuáles son? No soy candidato, estoy recorriendo el país. Estoy recorriendo el país sí. Y vamos a ver si logramos tomar esa decisión. Usted sabe que yo amo mi país, yo me muero de amor por Colombia. Yo estos años estuve de profesor en Estados Unidos enseñando básicamente economía política, geopolítica, políticas públicas. Y cuando yo veo todo lo que está pasando en Colombia, digo, pues yo puedo seguir dando estas clases, pero no tengo paz enseñando lo que podría más bien aplicar en Colombia para que nuestro país salga adelante. Yo quiero ver una Colombia segura y una Colombia próspera. Una Colombia que, digamos, sea una motivación para todos venir, quedarse, no irse, que es lo que está empezando a pasar, y que la gente avance, que sea un país para todo el mundo, con orden, con seguridad y con desarrollo económico. Una de las cosas que sabemos que usted pues trae consigo es que usted viene, pues su padre, ¿no es verdad? Formó parte de las fuerzas militares. Sí. Usted viene de ahí, usted siempre lo ha dicho. Llegó a ser ministro de Defensa con esa bandera. Me acuerdo mucho siempre que usted hablaba y conoce la fuerza pública, digámoslo. Eso es cierto. Yo me acuerdo que usted cuando fue ministro le tocó como la tarea de desarrollar la nueva estrategia de defensa, pues porque había cambiado el escenario. Sin las FARC, o por lo menos con las FARC desmovilizadas y con la firma del acuerdo de paz, había que encontrar una nueva estrategia, una nueva doctrina. Yo estuve un poco antes. Recuerde que ¿Usted estuvo el mayor antes? número de golpes que se dieron entre el 2011 y el 15, y yo ya había sido viceministro con el presidente Uribe. Luego comenzamos esa campaña desde el 2007 hasta el 2015, donde fueron, digamos, confrontados, neutralizados
desde el jefe de las FARC para abajo. Sí, es decir, en mi tiempo más de 128 de FARC, de ELN, de las bandas criminales en todo el país, se capturaron, se desmovilizaron o se enfrentaron militarmente. Eso fue lo que le permitió al país avanzar hacia una esperanza de algún tipo de acuerdo. Pero también usted sabe que ahí comenzaron mis diferencias. Me opuse a suspender en ese momento la aspersión con glifosato, pero por un tema central, porque era un grave error no tener una alternativa que eliminar ese problema. Y yo lo dije en público, Colombia se va a inundar de coca. Y usted y yo sabemos que no solo se inundó, sino estamos, mejor dicho, ya flotando en eso. Es una cosa muy grave lo que ha pasado en el país. Pero eso ha terminado por diluir la posibilidad de un país en paz, articulado y pensando más bien en el desarrollo futuro. Estamos otra vez en los problemas de hace 30 años y esa es la discusión. Por eso también yo estoy aquí diciendo, esto lo supimos hacer, pero también hay una cantidad de errores que se cometieron de múltiple índole. Yo no quiero andar mirando más para atrás. Mire, el país vive con el espejo retrovisor a toda hora y yo más bien siento que llegó la hora de confrontar los problemas que hay, pero no para mirar para atrás, sino para mirar para adelante y ver cómo creamos una oportunidad de avance. Juan Carlos, muchos de los candidatos que están, digamos, más a la derecha, como Abelardo de la Espriella, incluso creo que Vicky Dávila también ha dicho eso, dicen que si llegan a ser presidente, lo primero que van a hacer es que van a reanudar la fumigación con glifosato. Pero usted que conoce bien ese tema, realmente aquí no se prohibió la fumigación con glifosato, más bien se acotó a través de un fallo de la Corte digamos, las condiciones en que se debería hacer ese tipo de mecanismos. Yo le quiero preguntar, ¿qué haría usted si llega a ser elegido presidente en este tema, habiendo tenido claro que la coca, que por ejemplo tenemos ahora y que se deriva de esos incentivos? Estoy de acuerdo con usted, uno de los problemas que tuvo el acuerdo de paz fue ese, que se derivó en incentivos para que los campesinos que estaban en las zonas de las FARC pues cultivaran coca. Bueno, hoy el Catatumbo tiene 60.000 hectáreas, pero esas hectáreas de cocaína tienen una cocaína resistente al glifosato. Y ahí no se puede empezar a fumigar, como quieren muchos candidatos, desde el aire, porque está lleno de gente. Esto es y de pan coger, esto no es fácil. Lo que está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, usted dirá si me equivoco, es que volvió a reactivar la fumigación manual. Pero eso tiene sus problemas, eso no es tan fácil, ¿no es verdad? Además, muchísimos efectivos han muerto precisamente haciendo ese tipo de actividades porque son muy peligrosas. ¿Usted qué haría teniendo en cuenta esto que le estoy contando? Pues muchas cosas. Mire, cuando el tiempo pasa, así haya un tiempo pasado mejor, uno no puede volver el tiempo y quedarse donde ya no estuvo. Gústenos o no, el país ha cambiado, las realidades han cambiado y hay que confrontar los problemas del hoy, no los de ayer. Y eso es lo que realmente puedo hacer. Usted se acordará que en los años en que fui ministro son los años donde menos producción de coca y cocaína hubo en Colombia, en particular años 2012 y 13, mi segundo y tercer año como ministro. Y esto fue importante porque eso secó las finanzas criminales y forzó a los distintos grupos a buscar distintas salidas. Por eso logramos bajar el homicidio, la extorsión y demás, y creó condiciones para esa esperanza que era un acuerdo que en mi opinión fracasó como acuerdo. Porque al final quedaron contentos los que firmaron, pero el país no tuvo la paz y el país ha echado para atrás. Por eso hay que entender ese momento para poder actuar hoy pensando hacia adelante. ¿Qué haría? Lo primero, el incentivo de comprar cultivos de coca es el peor incentivo posible. Eso es cultive más coca. ¿Qué es lo que ha dicho Gustavo Petro? Claro, que es lo que han hecho a través de los años y eso lo único que hizo fue acelerar los cultivos de coca. Entonces ahí, en mi opinión, en esas regiones hay que comprarle a la gente los cultivos buenos. Que la gente sepa que si cultiva yuca, cacao, alguna fruta, se la van a comprar porque eso sí es un buen incentivo. En cambio, que no le vamos a comprar nada a la coca y que fuera de eso vamos a perseguir a los narcos, a las mafias y al que esté en ese negocio. Eso sí. 2, hay que darle seguridad a la gente y hay que recuperar el pie de fuerza en Colombia
de modo que tomemos control territorial del país nuevamente, que creemos las fuerzas de tarea que desmontó Petro. Yo creé las fuerzas de tarea. Yo me acuerdo, ¿Sí? yo me acuerdo que sí. Y entonces yo digo, ¿para qué hicieron eso? Al contrario, era que fortalecer eso, porque ¿de qué se trata la presencia militar y policial? No es perseguir bandidos, es proteger ciudadanos. Hay como parte de la protección de bandidos que uno golpea, de la protección de ciudadanos que uno golpea a bandidos. Pero digamos, la lógica es, vamos a proteger la gente, ¿para qué? Para que esas políticas de, por ejemplo, comprarles cosechas buenas, no la coca, funcionen, para que la gente empiece a denunciar, para que la gente se sienta segura y puedan llegar otras oportunidades del Estado, educación, vías, que eso no tiene vías, hablando del Catatumbo, pero el Putumayo, etcétera. Esto casi todos los sitios son similares, distinto cada uno, pero con similaridades. Y por el otro lado, hay nuevas tecnologías. Uno no puede usar las tecnologías de antes, entre otras cosas, porque los paquetes de aspersión ya no están disponibles. Cuando hacíamos aspersión y fue efectiva, porque hay que decirlo, por eso fue que tuvimos esos números tan bajos allá en 2012 y 2013. Eso era porque tenemos unos paquetes que implicaban helicópteros, erradicadores manuales, ahora erradicación no hay aérea. Colombia. No hay nada de eso, no hay nada de esa capacidad. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que dar un salto. ¿El salto a qué? Pues a la tecnología. Hoy uno con drones de última generación, no arriesgando la vida de los hombres de las Fuerzas Armadas, no arriesgando los erradicadores manuales, puede hacer aspersión quirúrgica de precisión, porque también hay que ser cuidadosos de alguna manera con la gente. Pero el mensaje sí es, en esto yo oigo personas que hablan con mucha fogosidad, pero en su vida han enfrentado estos problemas, no han ido a esas regiones, no han confrontado y mucho menos ganado frente a estos delincuentes. Entonces, ese mensaje sí se lo digo yo al país con mucho amor y convicción. Eso me correspondió aprenderlo, me correspondió hacerlo y tenemos toda la disposición para, aprendiendo de la experiencia, aplicar nuevas tecnologías y nuevas capacidades que le den al país un progreso. Porque esto hay que conectarlo de inmediato con el futuro. El futuro de Colombia es la agroindustria masiva. Luego hay que hacer reformas de tierra, pero para que los campesinos puedan sumarse a grandes proyectos agroindustriales como en Brasil. Hay que pensar en los minerales. Tenemos oro, que hoy es ilegal casi toda su explotación, coltan, cobre. Dicen que Colombia es una de las grandes reservas de cobre del mundo. Minerales de tierras raras. Tenemos de todo. ¿Cómo conectar esto con semiconductores que están demandando en el mundo? ¿Cómo conectarlo con la transición energética que se está dando en el planeta? ¿Cómo Colombia juega en ese juego? Tercero, el famoso nearshoring, sacando cosas de Asia, pero para instalar empresas en Colombia en distintas regiones del país. Ahora, hay que pensar la infraestructura para eso y hay que darle a la gente esa seguridad, pero lo que no podemos seguir es pensando que dándole vueltas al mismo problema lo vamos a resolver. Hay que dar un salto en esta conversación, tanto tecnológico, pero también de futuro, y eso implica, en mi opinión, que la gente sienta que se va a enriquecer con todo esto. Entonces yo, lo voy a decir francamente, yo creo que vamos a asegurarnos que en todas las zonas donde se produzcan minerales o petróleo, gas o carbón, al ciudadano le entre un cheque con nombre propio, como habitante de las regiones. ¿Para qué? Para que se beneficie de esa riqueza que tiene en su tierra, pero por el otro lado, para que se permita esa explotación y el país se enriquezca. Acuérdense de Noruega. Acuérdense de Noruega, yo le termino con esto. Noruega, que es el país más verde del mundo, todo el sistema social. Es un pozo petrolero. Nosotros tenemos más que ellos y más de todo. Colombia tiene futuro y un futuro increíble y más en este cambio geopolítico, pero hay que abordar esto encadenando la seguridad con el progreso, con la riqueza. Pero vamos al tema, yo creo que es central, Juan Carlos, que es cuando uno va, por ejemplo, al Catatumbo. Estuve allá. En el Catatumbo, ¿qué le dicen a uno? La gente, las asociaciones, que en la época del acuerdo de paz hubo cierto momento de esperanza, que las cosas iban a cambiar y por un momento, pues todos los índices se mejoraron, ¿verdad? ¿Qué pasó? Después esa ventana se cerró, porque todo lo que se prometió en materia de desarrollo de la agroindustria, de proyectos productivos de esas zonas, se terminó en nada. Y eso pasó en el gobierno de Duque, en el gobierno de Santos, en el gobierno de Duque y en el gobierno de Petro. En todos esos se habla de un pacto, de un acuerdo, en el Catatumbo, por ejemplo. Y hoy por hoy, pues, no están las vías, no están los proyectos productivos. La pregunta es, ¿qué es lo que haría usted distinto?
Porque usted que recorre y que ha recorrido todas estas zonas y todos estos territorios, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros a la hora de implementar las cosas y llevarlos al territorio para que se vuelvan polos de desarrollo? El problema, María Jimena, es que la gente pensó o llega a la conclusión de que los tiempos políticos coinciden con los tiempos de las comunidades y de la sociedad. Y entonces todo el mundo trabaja es para obtener un triunfo en el periodo electoral. Y hay que entender que, por ejemplo, lo del Catatumbo que a mí me tocó tan duro con estos militares y policías valientes, Su heroicos. época le tocó a usted el enfrentamiento entre las FARC y el ERPAC, el EPL. Del 11 al 15 dimos de baja al negro Eliezer, que era el jefe de la columna móvil de las FARC, a Danilo, que era el comandante histórico del Frente 33, originario con Marulanda, a Rogelio, que era el que cuidaba a Timochenko, a Megateo, que era el gran tipo del EPL que manejaba todo eso. O sea, eso se limpió. Allá no quedó títero con cabeza, que es lo que, digamos, hicimos con mucha efectividad. Pero que era lo siguiente, desarrollo. Es que se dijo, hay que llevar las vías. No llegó. Yo mismo un día, en un acto de determinación, tomé la decisión de llevarme un batallón de ingenieros para el Catatumbo. Y allá está todavía. La vía que va entre Tibú y La Gabarra se comenzó con plata del Ministerio de Defensa, decidida por mí mismo, para tratar de dar una solución social, porque entendíamos que eso había que hacer. Cuando yo me fui del ministerio, en el año 15, iban como 5 kilómetros de avance. Yo fui, inauguré la obra, verificaba y todo. Hoy, 10 años después, esa vía no se terminó. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que lo básico, que era vital para el país, no se hizo? Entonces, claro, todas estas comunidades, pero esta es la historia del Catatumbo, pero la del Putumayo, pero la del Nube Paramillo, pero la del Chocó, pero la de la costa nariñense, la del Meta, la del Guaviare. El país retiró sus hombres de seguridad. Más recientemente desmontó buena parte de las fuerzas de tarea. Hoy Colombia tiene menos 100.000 hombres en las Fuerzas Armadas. ¿Menos 100.000 hombres? Menos 100.000, por ahí menos 75.000, 80.000. En lugar de 250... Yo tuve, para que usted sepa, 465.000 soldados y policías en Colombia, militares y policías. Hoy debe haber del orden de 380.000. Entonces no cubrimos el país, no cubrimos las ciudades. Pero, más grave aún, con eso no se puede llevar el desarrollo, porque si la gente no se siente protegida, sí. Dígame, ¿qué contratista va a hacer una carretera allá? ¿Qué compañía va a abrir una compañía? Yo le cuento otra cosa que ya hice habiéndome ido del ministerio. En el año 2017 llegó a mi oficina de embajador en Washington un señor muy importante que se llama Howard Buffett. Howard Buffett fue a mi oficina y me dijo, mire, yo tengo una fundación, yo decidí que la plata que hace mi papá, que en ese momento era el tipo más rico del mundo, la voy a dar a temas de sociales y de estabilización del mundo. Perfecto. Se hicieron dos cosas. Él, muy generoso, atendió mis recomendaciones y yo le dije, tiene que hacer dos cosas en Colombia. La primera, dé plata para el desminado del ejército, para que el ejército pueda proteger su gente y hacer buen desminado, porque eso es proteger al pueblo colombiano. Lo hizo, dio más de $30 millones para eso. Lo segundo, tenía una plata muy importante. Por favor, métanla en el Catatumbo. Por esa obsesión que yo tenía, termine las vías, hágalas. Pobre señor se fue para allá. Sí. Y terminó saliendo, porque no le ayudaron, no se permitió el desarrollo, porque si no hay seguridad, no hay forma de avanzar. Por eso yo insisto tanto, sin seguridad no hay nada, sin determinación no hay nada, pero sin una visión estratégica integral, mucho menos. Y eso es lo que hay que tener. Juan Carlos, uno de los problemas que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro, que es precisamente pues, el tema de la seguridad, que es distinta, yo creo, desafíos distintos a los que usted enfrentó. Hoy hay como una especie de atomización de grupos. Había unas FARC y ahora hay 4. El ELN es el doble. Pero ninguno se quiere tomar el Estado. ¿Sí? Sí, es. Eso ni siquiera el ELN. O sea, son más bien organizaciones criminales que están al servicio de las rentas criminales y que están peleando precisamente por esas rentas. No se quieren tomar el poder como tal. Las FARC sí. Yo creo que ese es un cambio importante. Pero cuando uno ve a ver lo que está pasando a manera de estrategia del gobierno, yo creo que el gobierno comenzó 3 años diciendo, bueno, sí, podemos hacer la paz total, ceses al fuego, en fin, y eso lo que pasó fue que fue utilizado por estas organizaciones criminales para expandirse. El presidente acaba de cambiar su estrategia hace 4 meses. Dijo, no más, ahora sí, entremos donde no habíamos entrado. Vamos a entrar al Plateado, vamos a entrar al Catatumbo, 25.000 hombres para el Catatumbo, 20 no sé cuántas para si es el otro. Y vamos a parar los ceses al fuego, no más.
Usted, y en medio de todo esto salen una cantidad de generales, una cantidad se quedan sin inteligencia, porque hay unos problemas de inteligencia muy complicados, hay problemas de funcionamiento del ejército difícil, hay aviones que están parados, helicópteros que están parados, en fin, hay una situación muy complicada. ¿Usted qué dice o qué opina? ¿Cuál es su aproximación sobre lo que está sucediendo y cómo puede ser el desafío del próximo presidente o presidenta en materia de control del territorio? Pues hay dos maneras de ver esto, María Jimena. De buena fe. Entonces, supongamos que Petro fue un muy buen candidato, gran candidato. Ha sido un pésimo presidente. No conoce el Estado, no gestiona bien, no gerencia, se metió en peleas que no son, decidió ser presidente de un grupo de colombianos y no de Colombia, no de todos los colombianos. Y en resumen, pues ya esto es una acumulación de fracasos que además muestra desgreño, mal comportamiento, en fin. Esa es incluso la aproximación de buena fe. Hay otra aproximación y es que esto es cierto, pero hay una adición y es que Petro, cuando ve todos estos cambios geopolíticos que se están dando, decide un poco amistarse con lo que fue el Foro de Sao Paulo y empieza a ver lo de Maduro con buenos ojos y de pronto ve que qué tal si nos movemos un poco hacia ese bloque, y hay gente que está diciendo que está incluso buscando maneras de perpetuar el modelo en el país, lo cual sería pues muy grave porque pone en riesgo la democracia, etc. En ese sentido, el modelo de paz total, yo digo, al final Colombia es el campeón mundial de acuerdos de paz y no nos ha traído la paz, porque hemos hecho acuerdos de paz con todo el mundo y lo único que hay es concesiones que usted bien decía ahora, en el neto en todos los casos han generado incentivos, porque hoy el delincuente siente que si delinque tiene un futuro mejor que si se pone a trabajar juicioso incluso en esas regiones. El bobo es el que no está metido en el grupo armado, que no ve la plata y no tiene poder. O sea, la ecuación es muy dramática, me parece a mí, y eso hay que trabajarlo muy inteligentemente. En esa línea, yo sí veo que Petro está avanzando en 5 acuerdos de paz, y no nos equivoquemos. Está metido con los comuneros del sur del ELN, está metido con el tal Calarcá que maneja Guaviare, sur del Meta, y lo que quedó de las FARC en el Catatumbo. Está metido con los conquistadores de la sierra, que son unos tipos que eran ex AUC, ahora Clan del Golfo y demás. Está metido con las bandas criminales de Barranquilla, que son muy violentas, y a propósito con nexos con Venezuela. Y está metido con las oficinas de Envigado y todas esas oficinas de crimen organizado de Medellín, los llamados combos. Y él está tratando en un tiempo de presentarle al país la tesis de que él sí hizo un gran acuerdo, más grande que todos los demás. Pero son acuerdos destinados a hacerle daño al país, más allá de las intenciones. ¿Por qué? Porque van a terminar otra vez empoderando a unos delincuentes, unas aspiraciones de salir. Por eso se habla del famoso pacto de la picota, pareciera que eso es la materialización. Y el resumen es que Colombia no va a encontrar tranquilidad, pero más bien que estos grupos van a encontrar prosperidad en su control territorial. Pero no será que, o sea, pero fíjese que usted dice que no hay más acuerdos de paz porque, usted no haría más acuerdos de paz porque no han servido. Ya le cuento que porque yo le digo, yo sí creo que sirvió el acuerdo de paz bueno, usted estaba en ese gobierno en ese momento. Pero terminé muy en desacuerdo. Pero terminó, ahorita le voy a preguntar cuál fue realmente en lo que no estuve de acuerdo, porque, digamos, realmente sí hubo un acuerdo en donde el Estado primero aceptó que había participado en la degradación del conflicto. Y por el otro lado, las FARC aceptó y se fue y dejó las armas. Las FARC, obviamente las disidencias quedaron, que era una columna, que era la columna que era parte del bloque del Mono Jojoy, ¿sí? Eran, me acuerdo, muy pocos hombres, porque yo estuve ahí en ese momento. Ahora le cuento mi versión. Bueno, exacto. Porque... y en fin, y lo mismo podría decir, fíjese, de un acuerdo con el que hubo también muchísima discusión en su momento, que fue el acuerdo de Ralito que hizo Uribe, que si bien no acabó con
por lo menos con el problema pues digamos del paramilitarismo, sí yo creo que causó por lo menos una decisión muy grande, y los grandes jefes de ese narcoparamilitarismo de esa época terminaron pues en la cárcel o en Estados Unidos, que no era la idea, pero en fin, terminaron en Estados Unidos. Y Juan Manuel Santos, cuando fue, después de que usted ya había salido diciendo no estoy de acuerdo con esto, intentó hacer un acuerdo con el Clan del Golfo, que fue parte, digamos, de un acuerdo que no funcionó porque en ese momento el fiscal Néstor Humberto Martínez lo frenó. ¿Usted cree que esos acuerdos no se debieron haber planteado o sí? Pues voy por partes, por eso le digo, el país tiene algo así como 7 acuerdos de paz. Y la pregunta es, ¿hay paz? Entonces el neto es, pues no. Pero estamos mejor. Yo no creo que estemos mejor. Tenemos más coca que nunca, más control territorial criminal que nunca. Hay menos, no, pero no es lo mismo. La tasa de homicidio está empezando a subir. O sea, lo que cambió el problema. Pero cada vez que se firma un acuerdo de paz, lo que se extiende es una nueva problemática de violencia. Es lo que estoy tratando un poco de decir. ¿Qué miro yo hacia adelante? Varias cosas. Lo primero, la posibilidad de un acuerdo en Colombia tiene que estar fundamentada en que el criminal no quede con mejor posición que la ciudadanía. De los temas graves que yo veo de los acuerdos del 16, por ejemplo, es que realmente los que cometieron los crímenes de lesa humanidad están mejor hoy que los que nunca han cometido un crimen en Colombia. El que esta gente no se les puede llamar por los crímenes que hicieron, no van a pagar cárcel, no les pasó nada. Llegaron derechito al Congreso sin ninguna consecuencia. Vaya y un ciudadano tenga un problema con la DIAN nomás. Me contaba ayer una señora en una panadería. Me dice, mire Juan Carlos, a mí me visita la DIAN cada tercer mes. Yo ya no sé más qué hacer. A mí me toca pagar la factura electrónica, no sé cómo. Lo que estoy tratando de decir es unas concesiones que son demasiado excesivas frente al equilibrio que hay con la sociedad. Le digo también, yo veo muchos, por ejemplo, el tratamiento que le están dando en la misma justicia especial a los miembros de las Fuerzas Armadas versus el tratamiento honorífico que le dan a los jefes de un grupo que fue un grupo terrorista. ¿Por qué le parece que es distinto? Sí, los maltratan. No, usted viera cómo los tratan de mal. Sí, pero sí, hay mucha queja. Uno lo que pasa es que es prudente porque no se trata tampoco de exacerbar, pero están allá teniendo que ir a hablar 103 generales retirados a dar declaración. ¿Y por qué? Si es que ganaron la guerra militarmente. Entonces, ¿qué? Porque cometieron lo que ganamos, presuntamente 103 generales, o sea, todo el mundo. Atropellos a los derechos humanos. O sea, todo el mundo, María Jimena, no puede ser. No puede ser. Y en cambio los otros señores van 6 tipos a decir, sí, cometimos todo tipo de delitos y no pasa nada. Yo, ¿por qué digo esto? O sea, usted nunca estuvo de acuerdo, fue en, como decía Álvaro Uribe, en equiparar en la misma mesa los atropellos cometidos por el ejército, las Fuerzas Armadas y los atropellos cometidos por la guerrilla. Es que a mí me incumplieron un acuerdo y se lo digo aquí hoy de frente. Se había dicho que iba a haber un tribunal especial para los militares, porque nadie pedía amnistías militares, nada de eso. Yo al contrario, siempre dije la importancia, pero para que hubiera un tratamiento digno, apropiado, porque a propósito, ¿usted cree que las FARC se fueron para La Habana por queridos? Yo sí le quiero contar cómo pedían cacao por radio. Es que se iban era porque los estábamos realmente golpeando de manera decisiva. Las FARC fueron ya un grupo diferente y por eso, de eso se trataba un acuerdo, que se negociara una cosa que al final terminara en un trato digno, pero donde el país quedara bien. Pero nos devolvimos en coca, en todo. Entonces, no nos quedemos en el pasado porque eso ya no se puede, ya el pasado fue. Ahora es, bueno, y de esos aprendizajes, ¿qué deberíamos hacer? Lo primero, brindarle seguridad a la gente, llevarle desarrollo, ofrecer la mano tendida al Estado al que se quiera entregar y quiera una solución judicial, pero en ningún caso puede quedar con beneficios superiores a ningún ciudadano en Colombia. ¿Pero y qué hacemos entonces con la JEP si ya está? No, por eso le digo, ya son cosas que hay que mirar. Yo seguiría pensando en que ojalá no. Honestamente, si usted me pregunta qué haría yo, invitaría a una modificación bien convenida para que no siga habiendo este maltrato. Como la que se intentó en la época de Iván Duque, que no pasó.
como la que yo propuse cuando era ministro, para que estemos claros, y incumplieron, porque todo el mundo tiempo se dijo que se iba a hacer y no se hizo. Pero ¿no le parece que lo que está haciendo la JEP es precisamente meter en cintura? Ya va a ser la primera sanción. Lo que pasa es que nunca se acordó ni para los militares de la fuerza, pues ni para la fuerza pública, ni para los guerrilleros se acordó la cárcel, sino otro tipo de sanciones, que son sanciones que tienen que ver con el resarcimiento a la sociedad. Imagínese la tristeza que le da a uno a ver. cambio de verdad. Sí. ¿Y no le parece que eso ha sido importante? ¿Usted no cree Pues que terminó es siendo importante para un segmento. Para las víctimas? Pero para las víctimas de un grupo. ¿Para las cuáles? Víctimas de las FARC nos sentimos totalmente abusados. ¿Por qué? Porque esos tipos no pagaron nada, no dijeron nada, no compensaron nada y hoy en día Pero sí han contado. andan en 10 carros blindados, tienen plata al Estado, nadie los puede tocar. A la señora Sandra Ramírez le dicen cualquier cosa y demanda a todo el mundo. Iván Cepeda se pone bravo. O sea, yo digo, ojo, eso no es paz, porque ahí no hubo reconciliación. Ahí lo que convirtieron ahora fue esto en como en una venganza y por eso el país está tan tensionado. María Jimena, los que hemos tenido que liderar realmente los esfuerzos para darle avance al país, seguridad, que dimos grandes golpes al final, créame, no quisieron ver a Colombia conflictiva. Pero, por ejemplo, a mí me da hoy pesar, ¿qué veo yo hoy en el Tambo, Cauca? Donde hay hoy 40 y pico de hombres allá retenidos. Comunidades que yo conocí, que allá estuve en esas regiones. Ahí sí, como usted bien sabe, hay gente que habla de esto porque lo vio en televisión o lo vio en Netflix. Yo no vi esto en Netflix, yo viví esto, tomé las decisiones, caminé esas regiones. Y cuando uno piensa, son comunidades que no están contentas haciendo lo que las obligan a hacer y tampoco en Argelia. Es que no tienen opción. Hoy tienen unos jefes que son grupos criminales que las dominan. El que no haga lo que les dicen, se tiene que ir. Y si sigue persistiendo, es un líder social muerto. Esa es la realidad de donde está hoy Colombia. Y no les dejan hacer otra economía. ¿Cómo integramos a Colombia otra vez? Pero también cómo desincentivamos al criminal futuro que no sienta que si comete crímenes se va a beneficiar. No más beneficios. Démosle beneficios a esas poblaciones. Compremos las cosechas, lo que yo le digo. Démosles un subsidio por lo que se explote allí, que sea alternativo, que la gente sienta que va a progresar y que se enriquece, pero hay que asegurarla, hay que cuidarla. Frente a las violaciones de derechos humanos, mire. Eso es una de las cosas que, digamos, la gente que plantea nuevos escenarios dice, bueno, efectivamente las Fuerzas Armadas están en una situación crítica a nivel de inteligencia, han salido muchos generales, eso es un desgaste horrible, pero hoy son unas fuerzas que están ayudando a la sociedad, no están cometiendo atropellos a los derechos humanos. Pero eso es lo que se ha dicho. Y que la gente puede salir a protestar y no, en fin, no pasa lo que pasaba antes. Pues eso un poco puesto en otra perspectiva es una toma de ventaja de grupos armados que controlan poblaciones, que básicamente protegen sus negocios criminales, que esclavizan a la gente. Yo no sé, un ejercicio que les recomiendo. Trate de entrar un día a una de estas explotaciones ilegales de oro para que vea lo que es la esclavitud moderna. A esa gente le dan escasamente, mejor dicho, un caldo, y el que no les entregue el producido no puede vivir más. Es que eso no puede ser. Colombia otra vez volvió a ser un país con un poco de gente esclavizada y demás. Mire, ponerle orden a Colombia no es fácil y no es simple. No. Y demanda en cada región tener una estrategia diferencial, un pensamiento apropiado, tanto en el uso de la fuerza para proteger a la gente como en la solución social y la alternativa económica. Uno no puede dar la alternativa económica en el Putumayo que da en el Chocó o en ciertas zonas del Chocó, y así sucesivamente en el mismo Catatumbo, que hoy es la despensa económica del régimen de Maduro, porque es que hasta lo del Catatumbo es más triste, ¿no? Ni un peso se devuelve para acá, sí, todo se va para allá. Todo eso ese es básicamente el nuevo pozo petrolero que encontró Maduro con su grupo paramilitar, el ELN. Hablando de paramilitares, el ELN es hoy un grupo paramilitar de Maduro en Venezuela. Entonces, ahí es donde yo digo, tenemos que ser muy sólidos en ponernos de acuerdo. Yo, por ejemplo, quisiera que tuviéramos un consenso nacional sobre la seguridad como herramienta para el progreso. La seguridad, al final, si nos van a poner un carro bomba como pasó en Cali, allá estuve en Cali, que me sorprendió mucho. Usted sabe que el presidente no fue. Usted sabe que allá no está hoy la unidad de riesgo arreglándole nada a la gente.
Eso sí era lo que yo hacía, ministro. Me iba de primero al frente, no importa dónde fuera, porque había que ayudar, mostrar el Estado. Bueno. ¿Y cómo fue posible que pusieran un carro bomba? Y nadie se dio cuenta. No hay inteligencia, no hay nada. O sea, es que es vergonzoso. Pero lo grave de ese carro bomba es, acuérdese de estos números. 8 civiles muertos, que había podido ser usted o yo, o cualquiera persona que nos vea caminando por la calle o comprando una ferretería. Ahí los sitios que visité era, imagínese esta historia, una fábrica de productos de coco rallado que traen el coco de Timbiquí. Entonces me decía el señor que no puede operar hoy, me decía, no solo los 18 empleados que yo tenía, que además están asustados, 2 heridos, etcétera. Es que la gente que produce el coco en Timbiquí ya no recibe la platica que le pagábamos. Otro señor tenía un hotel ahí al lado, vuelto pedazos el hotel. De esa gente que además ha salido a pulso, un hotelito, digamos. Entonces dice uno, por Dios, esto como es 72 heridos. ¿Qué justificación hay para eso? ¿Por qué hay que darle un premio a los tipos que hagan eso el día de mañana? Es decir, explíqueme cuál es lo que vamos a hacer. Ofrecerles, no, por favor no nos maten, venga, les regalamos otra vez unas curules en el Congreso y ustedes no hacen nada. Entonces se van otra vez, se pensionan los 8 gordos que se pensionaron, van allá al Congreso, se ganan una plata y los que se quedan allá, vuelve y repite. Hay que cambiar la condición económica y social del país. Por eso yo digo, hay que poner orden, hay que llevar seguridad, hay que alterar la ecuación de poder en las regiones y a partir de allí tener un nuevo modelo de crecimiento económico a partir de las riquezas que tenemos. En eso la gente dice, no, es que nosotros deberíamos pensar en una economía de no sé qué tipo y el turismo es una berraquera. El turismo, Colombia tiene 6 millones de visitantes, España tiene como 87. O sea, más bien, ¿cuándo vamos a llegar a 87? ¿Por qué no llegamos allá? Porque esto es divino, pero es inseguro. Entonces aquí la gente no viene. Entonces, si queremos cambiar a Colombia es pero por están aquí. empezando a venir. Hace 3 años era mucho menos, ¿no? No, pues le di el dato. Cuando yo era ministro de Defensa, venían 4 millones de personas a Colombia. Y venían esencialmente a Cartagena y para de contar. Hoy están viniendo 6, pero deberíamos llegar a siquiera 40 en unos años relativamente rápidos. México tiene como algo así como 60 y pico millones de personas que la visitan también. Entonces, si esa fuera la fuente, es con orden y seguridad, no con violencia. Hay una de las cosas que yo creo que sí ha funcionado en este gobierno y es el tema del punto 1 de La Habana, que tiene que ver con todo el desarrollo de el agro. Eso es un tema complicadísimo porque pues, es un problema histórico que trató de solucionar el acuerdo. El acuerdo que no le gusta. Sí, no me gusta. Que el acuerdo que no le gusta a usted. Pero lo que ha pasado, y yo creo que eso sí es una buena noticia y esa es una pregunta, es que todo el tema de la actualización del catastro, la entrega, titulación de tierras, en este gobierno ha avanzado más que en el gobierno de Duque. Y sobre todo la entrega de tierras. Ahora, este es un tema muy complicado porque esto tiene que estar otra vez el Estado ahí. ¿Y qué ha ocurrido? Que como esto se politizó y se ideologizó, ¿sí? El gobierno de Duque le parecía esto como raro, porque venía de donde venía. El gobierno de Petro le gustó, lo impulsó, pero y ha tratado de llevarlo a cabo. Yo sí creo que ha tratado de llevarlo a cabo. Y aumentó las cifras, pero no son suficientes. ¿Usted qué haría? ¿Usted va a llegar? Le hago 2 reflexiones sobre eso. 1, parte del crecimiento del agro está asociado a precio de los mercados internacionales, en particular en café, en otros productos de exportación. Hay una ola, digamos, de precios altos. Luego eso, digamos, da la perspectiva de que el crecimiento, cuando uno multiplica precios por cantidades, pues es más alto, por eso se ve más grande. En eso hay que ser sinceros, porque si nosotros no nos sinceramos todos, nos quedamos en el discurso ideológico de uno u otro. Y por lo menos hay que hablar esto claro. Lo segundo, la entrega de tierras. A mí me parece bien, pero hay que modificar el modelo de uso de la tierra. Porque lo único que va a hacer rico a esos campesinos, y es que se trata de eso, es que tengan plata el día de mañana, que si les dieran una tierra, es para que produzcan, no la vendan y ganen plata. Sí. Pero eso hay que poderlo articular en grandes proyectos agroindustriales. ¿Pero como Carimagua? No, pero sí como el Cerrado Brasilero. Usted ha visto eso del Cerrado Brasilero, es impresionante. Pero aquí hay proyectos de ese estilo. Mire, lo de la Federación de Cafeteros al final, ¿qué fue? Es un gran esfuerzo cooperativo en Colombia, donde la gente mantiene su parcela, pero usted integra compras, alinea costos, etcétera.
el mismo tema de la palma que es tan debatido en Colombia por lo que pasó. Hay unos proyectos interesantes Hay que unos proyectos adelantó buenísimos el de palma. padre de Ru, que es de pequeños campesinos en el mismo Catatumbo. En el... Vaya, mire lo que tiene allá el esfuerzo de la familia Murgas. Los Murgas realmente tienen una planta que lo que hace es comprar la fruta y producir aceite, pero la producción la hacen es campesinos alrededor de la planta. ¿Y qué pasa? Pues ganan más dinero. Lo vi recientemente. Hay dos temas que a mí me ilusionan mucho en el tema agrario, y es que siendo embajador logré que logramos, porque no era yo solo, esto era el ICA, ProColombia, el equipo de la embajada, todo el mundo. ICA ya no existe. Bueno, ¿y qué logramos? Logramos que entrara el aguacate Hass, el mango. ¿No fue Petro el que hizo lo de Petro? ¿Cómo no? Petro. Ese es el problema, que este país no resiste más habladores de carreta. Es que eso es lo que yo veo también que me preocupa en esta elección. Un poco de habladores de carreta que nunca han hecho y después se cobran cosas que no hicieron y en cambio no avanzan. Viéndolo el aguacate Hass y lo del limón Tahití, estuve el otro día en una planta en Caldas. Y fue muy bonito ese día para mí, porque fue como ver, ya pasa de la teoría a ver esto cómo fue. Pues, ¿quiénes eran los trabajadores de toda esta planta de empaque que va directamente a Filadelfia y a Estados Unidos? Campesinos de la región. Pero la diferencia es que antes se habrían ganado lo de pancoger y vendiendo el aguacate seguramente en la plaza de mercado del pueblo y escasamente para lo del día. Hoy son muchachos que pueden ganar 2 salarios hasta 3 salarios mínimos dependiendo del rol en la planta. Son los mismos campesinos, la misma gente de la región. Entonces fíjese que la gran agroindustria es la que crea esa riqueza en la tierra. Ahí es donde yo digo, ¿por qué no pensamos de esa manera? Porque repartir tierra solamente, mire, si a usted mañana le regalan un feudo en el Catatumbo, ¿cómo le va? ¿Qué hace con eso? Está fregado. Nada. No vende nada, no produce nada, no está en nada. ¿Cómo alteramos esa ecuación? Y eso es lo que yo creo que sí, yo le puedo decir, sabemos hacerlo y lo vamos a poder hacer. Juan Carlos, evidentemente cuando uno lo oye, usted está muy metido en el tema y usted desde hace rato está haciendo este camino para llegar a la presidencia. Y yo lo ubiqué en el centro derecha. Y usted dijo, bueno, ahí estoy bien. Casi me equivoco, no sé por qué dije que eso no es cierto. Bueno, centro derecha. Pero resulta que en la derecha hay personas como Abelardo Lespriella que hablan de que si llegan al poder van a destripar a la izquierda y van a aniquilar a todos los que sean de izquierda. ¿Usted qué opina? Esas son las personas con las que usted pues está como, digamos, ese es como el medio ambiente en el que usted se está moviendo en este momento. ¿Qué pues digamos, está ahí Abelardo y no hablemos de Vicky porque yo creo que hay que esperar a ver qué pasa con ella, pero Abelardo Lespriella ya lo dijo. Mire, yo no voy a hablar mal de Abelardo, arranquemos por ahí, y decidí que si participo... Pero la pregunta es, ¿usted va a destripar? No, pero un punto, mire, yo me regresé al país con el ánimo de buscar un gran consenso nacional, de sacar adelante la democracia, la libertad, y de que creemos esa esperanza de que este país se puede volver un país rico en unos años. Ya. Para que la gente salga de la pobreza, para que a ver si salimos del ciclo de violencia, para que haya orden que genere progreso. Visité muchos países del mundo, yo le cuento, yo fui a Singapur, a Finlandia, Corea del Sur. Esa es una ventaja, que si a mí me llegara a tocar ser presidente, no me toque hacer turismo a conocer. Ya vengo con las ideas y el conocimiento para que articulemos esto. Pero bueno, dicho eso, mire, el próximo presidente de Colombia tiene que ser primero una persona muy seria. Vamos a heredar unos problemas muy bravos. En materia de seguridad ya hablamos, en materia fiscal muy graves, en materia energética vamos a tener un apagón, en materia de salud se estalló el sistema, hay 10.2% más muertos este año por enfermedades prevenibles que el año pasado. ¿Pero va a destripar a izquierdistas? Venga, le digo, no, porque el país tiene que articularse. El país, es decir, el próximo presidente de Colombia es el presidente de todos los colombianos, no de un grupo de colombianos. Lo que sí va a haber es una posición clara en materia de orden, de seguridad, para fines de progreso y de avance social. Y, por supuesto, que hay que llegar a las regiones y hablar con la gente. Tal vez, y se lo digo, esa es la diferencia de muchas de las personas que están en esto, y mi caso, es que yo Colombia lo conozco de esquina a esquina, María Jimena. Todos los departamentos, todas las capitales, más de 600 municipios, todas las regiones, allí hemos estado. Entonces, ahí es donde uno entiende que esto es un tema de conversar con la gente, de entender sus realidades y de pensar acciones decisivas, pero soluciones. Cuando hablo de acciones decisivas, yo no solo pienso en golpes,
Si toca, lo hacemos, pero también acciones decisivas sociales y económicas. Hay que alterar la ecuación de realidad, que es lo que he venido diciendo. Hay que pagarle a la gente su cheque por el uso de los recursos naturales en las regiones y que se sienta rica por cuenta de ese progreso y no se deje manipular para que el progreso no avance, solo se quede el negocio de la coca y después terminan de esclavos de unos bandidos. Eso es lo que hay que cambiar de una vez por todas. Entonces yo no voy a estar en una postura distinta a ofrecerle a los colombianos mucho amor, mucha dignidad, mucho orden para que progresemos, buscando consensos firmes. Yo creo que Colombia ya con Petro escogió un muy buen candidato porque hablaba muy bien. Y esos son buenos para redes y todo eso. Colombia no puede volver a caer en ese error. Colombia necesita elegir un buen candidato, necesita elegir un buen presidente, alguien que sea capaz de gobernar Colombia con claridad, decisión y con la experiencia necesaria para ser efectivo. Una pregunta y es, ¿usted qué opina de Germán Vargas? Le pregunto pues porque usted en el 18, creo, usted presentó su candidatura y terminó apoyando la de Germán Vargas. ¿Qué partido va a hacer que lo va a avalar? Si es que me imagino va a ser un partido. Usted dice que no es candidato, pero me imagino que está haciendo todo para buscar un aval de esos partidos, que hay muchos. Son muchos los partidos que hay pues en ese rango, digamos, en ese espectro político. Pero, ¿usted cree que es el tiempo del discurso como el de Germán Vargas, que está diciendo no hay sino que polarizar, no hay que hacer concesiones, no hay que encontrar acuerdos, aquí nos vamos todos de un lado y del otro? Eso es lo que está diciendo. Bueno, vamos por partes. Primero, Germán es un hombre de Estado como pocos en Colombia. Y si Germán hubiese sido presidente, habría sido un gran presidente. Y si algún día lo va a ser un tipo realmente con el peso político, con el recorrido en el país y con una comprensión a fondo de los problemas de infraestructura, de vivienda, de muchos temas de Colombia. Luego yo sí creo que el país necesita desarticular todas estas personas y ojalá Germán pueda ser articulado en una gran coalición en defensa de la democracia. Yo creo que el país necesita una coalición democrática de centro-derecha para que precisamente el país pueda avanzar, cambiar el rumbo y encontrar ese norte. En esa línea, le diría que yo me considero siempre una persona muy afortunada. Lo primero es que tengo una familia divina. Le digo, yo me considero el bien casado, tengo hijos lindos, tengo mis papás con nosotros todavía tengo una abuelita. O sea, ¿qué más quiero yo en la vida? Y he tenido una vida llena de progreso, de avance, de a punta de trabajo. Se nos ha visto, como se dice, el progreso. Y eso está bien, de acceso a la educación, de conocer el mundo, de conocer Colombia. Y en esa línea le digo que también está siendo muy amable la gente. Se me han acercado de distintos sectores políticos y de organizaciones a decirme, hombre, ¿usted por qué no está por este lado, está por este lado? Yo creo que eso hay que pensarlo bien. Estoy un poquito en este ejercicio de seguir recorriendo Colombia, de hablar con la gente, de percibir el país, de hacerle un planteamiento sobre los temas que he dicho, un consenso para que, digamos, haya seguridad para el progreso, un país saludable, sin vicios, más bien enfocado en el deporte, en la buena vida, en una salud apropiada, un país donde tengamos una educación que se enfoque en todos los temas de tecnología y de nueva economía, un país que se vuelva un paraíso para la inversión. Si hacemos este país un paraíso para la inversión, se crea riqueza, se crea empleo, todo el mundo tiene que percibir. Y un país que llegue a un consenso que en los próximos 5 años logremos derrotar a la pobreza extrema. Usted sabe que hay 6 millones de colombianos, que es un país como El Salvador o más grande que Costa Rica, que solo comen una vez al día, que no tienen un baño y que no tienen energía eléctrica. No, y la desigualdad, desigualdad sigue siendo eso no puede ser. ¿Sabe que la desigualdad es un reto en una sociedad, pero no es el tema central? Lo más importante de la sociedad es que ¿no le parece que la lo más importante es que la gente no tenga situaciones de pobreza extrema y que no haya vida que no tenga la dignidad que se merece todo ser humano. Ahí es donde yo sí me considero una persona solidaria, cristiana, con amor por la gente y amor por el país. Pero también yo reconozco que, mire, mi Dios a todos nos hizo distintos. Usted tiene unos talentos que ya yo quisiera tener, pero no los tengo.
¿Cómo hago para que usted que tiene esos talentos tenga yo lo mismo que usted? No se puede, todos somos distintos. Lo que no está bien es que haya gente que hoy no coma, siendo este un país rico. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo. Que haya niños que estén por ahí abandonados para que los reclute cualquier bandido. Que haya viejitos que no tengan hoy ni siquiera una comidita básica. O esas familias que tienen niños discapacitados, como tuvimos uno en mi familia, la familia de mi hermana, que yo siempre decía, si no fuera porque hay un esfuerzo que se le puede ayudar y que, por supuesto, no es el amor de mi hermana y de mis papás, de su padre con ese niño, pero había algún medio de ayudar y de apoyar. Yo pienso siempre cómo le va a una familia que tiene niños en discapacidad y que las mamás además tienen que dejar de trabajar. O sea, es un canal a la pobreza. ¿Quién ayuda ahí? Eso sí me lo imagino yo. Por eso sí creo en esos consensos de nación, en esos sectores de extrema vulnerabilidad donde uno sí puede hacer cosas. Pero lo otro sí es dotar a la gente de educación, pero ya cada quien... Otro tema que yo siempre digo, yo soy amante del fútbol. ¿Qué no habría dado yo por tener el talento de un Cristiano Ronaldo, de un Messi, o de John Javier Durán, o de sí, James Rodríguez, que es mi héroe en el fútbol colombiano? Mi Dios no me dotó eso, me dotó de otras cositas. Entonces, por eso digo yo, uno necesita el esfuerzo básico y ya cada quien desarrolla sus fortalezas. De pronto yo tengo otras que otra gente no tiene y así todos en la sociedad somos así. ¿Usted cree que este país, como dicen muchos, hay aquí una dictadura? Digo yo, porque es que eso es lo que está diciendo la derecha, diciendo es que estamos en una dictadura, se acabó la propiedad privada, se acabó la empresa privada, se acabó... Eso es lo que está planteando muchos de los que están haciendo carrera. Se puede mover hacia una dictadura y esa parte me preocupa, le voy a explicar por qué. Pero ¿considera que hay? No, hoy no hay. Hoy aún hay esperanza porque hay instituciones, porque el Congreso, por ejemplo, impidió que se consolidara la Corte, pues la democracia, todos los presidentes han tenido esa misma realidad. Hoy hay jueces que están manifestándose. Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que tienen unas obligaciones constitucionales. Lo que ha sido raro, lo que ha sido muy raro, es, por ejemplo, el ataque directo del presidente a periodistas. El ataque directo a personas, mire. Bueno, yo he tenido muchos. ¿Usted ha tenido? No solo de Petro, también de Uribe. Pero mire lo que yo vi, lo de Miguel fue muy grave, María Jimena. Aquí hemos tenido presidentes buenos, malos, regulares, cada quien como le parezcan. Y cada quien tiene una óptica porque cada quien está para donde está. Pero yo nunca había visto un presidente que se dedicara a crear casi que de tiempo completo amenazas verbales durante... más de 20 discursos contra un senador de la República que ya no está con nosotros. Esto ya no es una hipótesis. Ya era grave que ocurriera y el senador murió. Entonces, ojo. No, eso creo no que está bien. Los presidentes y mire, si Dios me tiene para ese destino de pero servir también al país, le voy a decir otra cosa, no es el primero que lo hace, desafortunadamente. No, y mire, yo creo que a mí me ha tocado varias veces. Cuando la gente está en el gobierno, obviamente no es feliz con la crítica, reacciona de distintas maneras. Pero hay que mantener esa responsabilidad de ejercer los gobiernos con dignidad. Mire que siempre critican mucho al presidente Duque, por ejemplo, por muchas razones. Yo lo respeto. El presidente Duque es alguien que aprecio como persona, pero hay una cosa que le valoro mucho. En medio de que lo atacaron mucho, él mantuvo la dignidad de presidente. No lo atacaron nada, tuvo casi todos los medios estuvieron de acuerdo. Vainas, éramos muy pocos los que cuestionamos. Le decían cosas personales, se metieron con su señora y el señor mantenía esa dignidad como presidente. El presidente Uribe, usted sabe que yo le tengo admiración. El presidente Uribe fue igualito. Pero mire que hay una cosa que yo noto muy importante. Nos decía que nosotros éramos prácticamente auxiliadores de la guerrilla por estar por hacer nuestro trabajo. ¿Qué vi yo, digamos, y qué veo hoy? Y eso era difícil. ¿Qué veo hoy del presidente Además Uribe? De que nos chuzó. No, María Jimena, el presidente Uribe es un hombre muy demócrata, es liberal, a propósito, es un liberal demócrata. Bueno, ¿sí? Yo respeto mucho eso, pero no, él fue. Le hago este planteamiento. Hoy cuando yo veo todo lo que le ha pasado... Yo le reconozco cosas a Uribe, pero no le reconozco que sea un liberal. Pero reconozca lo que sí es un hombre muy respetable, porque yo he visto que hay gente que lo quiere mucho y lo quiere de verdad. Otra que no lo quiere, allá cada quien, por razones que sea. Pero sí noto que la gente lo respeta. Y yo creo que ¿por qué lo respeta? Porque es un tipo coherente,
siempre me han mantenido la misma posición, pero por ejemplo en todos estos temas judiciales, que en mi opinión, a mí me parece una injusticia, otra gente pensará otra cosa. Para mí son una injusticia y para muchos de nosotros en Colombia es una injusticia. Pero el señor no se ha ido, no se fue a un exilio, no salió corriendo. Pero ni más faltaba. Ahí ha estado. Bueno, usted ve cómo actúa todo este resto de gente. Ahí está nomás el señor secretario de la presidencia que después fue el jefe de la unidad de inteligencia, allá en Nicaragua. Dice uno, por allá otros tipos de la unidad de riesgo se van. Bueno, todos los mire, el Cartel de la Toga, que lo hizo un grupo muy cercano a los que quieren volver otra vez al poder, ¿sí? Cambio Radical, Centro Pero entiendo que ahora son muy Democrático, cercanos al mundo del doctor Petro. Algunos de esos por ahí son muy amigos de ese mundo. No sé. Yo lo que sé es que a mí me tocó hacer esa investigación y eran Cambio Radical, Centro Democrático, esos que tenían un pie en la política, otro pie en los magistrados de la Corte y otro pie en la Fiscalía. Esos, pues, están en su mayoría fuera. Bueno, el máximo jefe está por fuera. Eso es Entonces, inexplicable. eso pasa, eso, digamos... Pero eso es inexplicable. Y es inexplicable cuando pasa, y es condenable cuando lo hace un gobierno como el de Gustavo Petro, o sucede en el gobierno de Gustavo Petro, y también cuando lo hacen los políticos tradicionales. En eso estamos de acuerdo. Y ahora yo lo que sí veo es que Petro resultó más político tradicional que los tradicionales. Muy parecido. Muy rodeado de toda esa gente, y además, pues, si a mí me dicen, ¿qué actividades ha hecho Petro en su vida? Bueno, primero era guerrillero y después fue político. Y a eso ha sido, político toda la vida. Entonces yo digo, ¿dónde está el cambio y la novedad? Ahí es donde siempre me ha quedado como ese tema, ¿por qué la gente no pudo como evaluar ese punto? Que llegó la izquierda. Pero yo le digo, ¿dónde estuvo el cambio? Yo sí creo que ha habido dos reformas importantes, la reforma laboral y la reforma pensional. Y la reforma que presentó Cristo de aumentar la tarifa de dinero de transferencias a los departamentos y a los departamentos y a las alcaldías, que me parece que es interesante. Pues varias cosas hay ahí. Va a cambiar hay varias cosas. En el tema pensional estamos metidos en un problema muy grave, María Jimena. Una cantidad de personas les están confiscando sus ahorros privados para meterlos a un régimen, para luego darle escasamente el equivalente a una semana de comida a unas personas, sin fuente de ingresos. Vamos a tener que resolver eso. Yo quiero que en Colombia todo el mundo tenga pensión, como ocurre en Noruega o en Dinamarca, pero hay que crear esa riqueza para poder garantizar eso. Si no, nos vamos a estallar. Mire lo que nos está pasando. 8% de déficit fiscal, María Jimena. ¿Quién va a pagar eso? Usted es de las que paga y le van a subir más los impuestos porque no hay otro camino, o empezamos a recortar un mundo mentiroso de ofertas populistas. Yo le voy a regalar plata a todo el mundo. Pues yo quiero regalarle plata a todo el mundo y vamos a sacar mucho oro y cobre para regalarle plata a todo el mundo. Pero hay que crear la riqueza. Si no creamos la riqueza, estamos hablando carreta. Eso es lo que a mí me preocupa. Muy buena retórica. Y eso yo lo veo en todas las esquinas. La gente, por eso digo yo, el país no requiere más buenos candidatos o excelentes candidatos que hablan y emocionan. El país requiere un presidente que gobierne, le ponga orden al país y lo ponga a marchar y que la gente le vaya bien a partir del conocimiento y la experiencia. Ese es un poco mi sentido y es lo que veo que pasa mucho en el mundo de Petro, bueno, y de otros, porque la política también tiene eso. Yo también digo, cuando veo que el exceso de pasiones nunca produce nada bueno de ninguna manera, que tener la cabeza fría y sobre todo... Bueno, hay pasiones en lado y lado, ¿no? Así es, por eso digo, gobernar con cabeza fría, altura, madurez, amor por Colombia. Le voy a contar una anécdota. Y por último, Juan Manuel Santos, usted nunca... Pero le cuento esta anécdota y ahorita me pregunta por eso. La anécdota que yo más me emociono cuando me acuerdo es el día que iba a asumir el puesto de ministro de Defensa. Mi papá, que usted sabe, fue un militar, es un hombre muy serio, muy distante de la política, no le gusta, es un hombre muy estricto y un papá extraordinario, un hombre bueno, amoroso y siempre paró en la raya. Incluso cuando fue militar hubo cosas que él no caminó y eso tuvo sus consecuencias. Un hombre parado en la raya, ni para acá ni para allá, en la ley, como se dice. Y el día que yo fui a asumir de ministro de Defensa, yo lo notaba que no estaba contento, era mi sensación. Hasta le pregunté. Y él me dijo, no, yo estoy muy orgulloso, pero distante. ¿Esto qué es? Y ya cuando iba caminando en la escuela militar hacia el punto donde iba a asumir el cargo de ministro, me cogió de un brazo así, como lo coge uno, y me dice, mire, joven, estamos aquí en la escuela militar. Sí, papá. Usted tiene que entender
que este país es así de grande, estas instituciones son así de grandes y usted es así de chiquito. No se le ocurra poner el país y las instituciones a su tamaño. Usted tiene que actuar al tamaño de Colombia y de las instituciones. Y eso me marcó y me ha marcado para siempre, porque yo digo, fue no solo un consejo, sino una visión de responsabilidad. Un presidente de Colombia, ¿sabe qué es? Es un servidor público. Es el primer servidor público. Es más, es el que más obligado está a servirle a los intereses de la gente y a trabajar por el bien del país y a tomarse las cosas en frío y muchas veces a no hacer lo que le gusta. Todo lo contrario, lo eligen es para que haga lo que le conviene al país, no lo que le parezca más sabroso. Ahí está el reto. Ahora sí me iba a preguntar. Y por último, usted que fue pues, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, terminó saliéndose del gobierno porque no estuvo de acuerdo con el acuerdo de paz. Eso lo tenemos claro. ¿Cómo siguen esas relaciones con Juan Manuel Santos? Pues mire, muchos años sin ver al doctor Santos. ¿De verdad? Sí, muchos años. Llevamos como 8 años sin conversar. Pero yo siempre le voy a decir lo siguiente. Guardo respeto, guardo consideración, guardo gratitud por los cargos que tuve. Mantengo las enormes diferencias que siento que ocurrieron. Yo creo que él tuvo una oportunidad de oro de darle a Colombia una verdadera paz, de aprovechar las victorias militares que construimos entre muchos, sobre todo con la sangre de soldados y policías, y darle al país un buen futuro y, digamos, pudo más otro interés. Pero en ese sentido siempre guardaré respeto y consideración. Y más bien siempre digo lo siguiente, el país no puede seguir mirando para atrás. El próximo gobernante de Colombia tiene que ser un tipo que no llega con cargas de ayer y más bien tiene que asumir la responsabilidad de mover el país hacia adelante. Esa es mi actitud y esa es la forma como yo pienso abordar mi vida, pero con eso, a través de mi vida, servirle al país y ese va a ser un destino. Pero si no le digo una cosa, yo siento que el país sí está deteriorado. No se está haciendo infraestructura, no se está avanzando. Pero está deteriorado, no en estos 3 años, viene así en el gobierno de yo creo que llevamos, de Iván Duque. Pues siempre, o sea, el crecimiento del Clan del Golfo, el crecimiento de las disidencias se dio fue en el momento en que estaba Iván Duque en el poder. Con lo que pasa y a con Petro le llegó una cosa muy difícil. Lo que pasa con Petro y un poco la postura que tenemos, Petro no trajo todos los problemas. Eso no es verdad. Y hay que ser justos en eso. Pero sí los agravó todos. Y el problema es que cuando se vaya, no se los va a llevar. Nos va a dejar un problema grave. Entonces hay que asumir esto con ese abordaje. Ponernos a resolver problemas, no a mirar para atrás, porque si no, no vamos a avanzar. Muchas gracias, candidato. No soy candidato todavía. Hagamos este pacto. Si soy candidato, aquí me recibe otra vez y me hace la entrevista candidato. Muy bienvenido, ni más faltaba. Con mucho gusto, Juan Carlos. María Jimena, muchas gracias, un placer. Al término de este podcast se conoció la noticia que una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe, que además pues lo ha acompañado desde el Congreso y mucho antes también, como José Obdulio Gaviria, decidió respaldar la candidatura, la precandidatura de Juan Carlos Pinzón. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué significa? Bueno, primero que el doctor Juan Carlos Pinzón ya es candidato. Pero lo segundo, que quienes están creyendo que de pronto Juan Carlos Pinzón puede encontrar el aval en el Partido Liberal o en otros partidos, como por ejemplo Cambio Radical, si es que su jefe máximo no entra en esta contienda, pues de pronto se equivocan, porque parece que esas puertas se están abriendo por los lados del centro democrático. Bueno, se mueven las cosas, porque la política es dinámica. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Beatriz Acevedo. Producción de audio, Santiago Acosta López. Música original del maestro Óscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzán.